Como te acuerdas que eras así, eras asá, al chico le comienza a decir, ¿por qué han dicho? Sí, y lamentablemente... ¿Iniciamos? Sí, doctora. Ya, buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor Gutiérrez. Bienvenido a la charla del día de hoy. El día de hoy nos va a exponer Miriam el tema de asfixia neonatal. Ya, buenas noches con todos. El tema de asfixia neonatal es un tema muy importante, ya que actualmente a nivel mundial nacen aproximadamente 130 millones de niños, dentro de los cuales el 3.3% muere, y más de 4 millones falleciendo en los primeros 28 días de vida. Y este 25% es producido ya por el asfixia perinatal. Sobre todo en el periodo neonatal temprano. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente más de 1 millón de recién nacidos sobreviven a la asfixia perinatal, pero desarrollan lo que es la parálisis cerebral o algún otro problema del desarrollo. Por favor, doctora Anabel, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva? En países desarrollados se reporta una incidencia de aproximadamente de asfixia entre 0.3 a 1.8. En el Perú es la tercera causa de muerte neonatal, la asfixia. Alcanza aproximadamente el 6.5% de defunciones. Y bueno, depende del parto, si ha sido urbano o rural. Eso es de acuerdo a los datos que se tiene de 2011 al 2012. Pero en general, de 2 a 4, hay 2 o 4 de mil nacidos, de los recién nacidos a término, van a presentar lo que es la asfixia perinatal, que puede ser antes o durante el nacimiento. Y esta cifra se incrementa en los prematuros. Del 20 al 50% de los asfixiados van a morir en el periodo neonatal. Y el 25% va a tener lo que es un retraso neuropsicológico. Se ha hecho unos estudios con las historias clínicas de los pacientes que fallecieron en el Departamento de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal en los años 2015 y 2016. Donde se encontró que, por ejemplo, en el 2015, la principal causa de muerte eran las malformaciones congénitas. Luego le seguían las infecciones y la asfixia o evento hipóxico severo era aproximadamente un 17.5%. Luego, esto va a cambiar en el año 2016, donde que principalmente la primera causa va a ser las malformaciones congénitas, luego seguida de las infecciones y luego seguida de la asfixia y la prematuridad. Hay otro estudio que vi en una diapositiva del doctor Urguizo, donde que menciona las tasas según algunos hospitales, donde se usara, por ejemplo, que una tasa de 1.43 de 0 a 3.79 de acuerdo al hospital. Como hemos mencionado, es una causa la causa de muerte neonatal. La asfixia es una de las causas muy importantes. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Es importante saber algunas definiciones. Por ejemplo, asfixia este término proviene del origen griego, que significa que está compuesto por la palabra a, que es sí, y la palabra sigamos, que es pulso. Entonces, etimológicamente, significa falta de respiración o falta de aire. Clínicamente es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de placenta o de los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. Cuando hablamos de asfixia perinatal, esto puede ocurrir antes del nacimiento, durante el embarazo y el trabajo de parto, como también después del nacimiento. Y la asfixia afecta a todos los órganos y sistemas en diversos grados según su intensidad y duración.
Apnea es el cese de la respiración por más de 20 segundos, con o sin disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ya. Y si fuera menos segundos, hablamos de lo que es pausa respiratoria. O en otro término es hipoxemia, que es el nivel anormal de bajo de oxígeno de oxígeno en sangre propia. Hipoxia es bajo de oxígeno en sangre en el tejido corporal. Isquemia es la reducción o cese completo del flujo sanguíneo a un órgano, lo que compromete tanto el suministro de oxígeno como el suministro de sustrato a un órgano. Y anoxia es el estado anormal por la falta relativa o total del oxígeno. En siguiente diapositiva, doctora Anabel. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que se va a observar son los cambios de frecuencia cardíaca y presión arterial. Cuando, bueno, al comienzo de una asfixia, entonces en el minuto 0 de vida, lo que vamos a ver es que se va a alterar la frecuencia respiratoria. Entonces, va a ser una frecuencia respiratoria incrementada, porque va a tratar de responder, y luego va a pasar lo que es el primer paro respiratorio, que es el apnea primaria. Como definimos, tendría que ser una ausencia de 20 segundos. Es menos, es una pausa. Entonces, pero igual, aunque sea una pausa respiratoria, es igual que un apnea, que es un criterio de riesgo, es un signo de alarma. Entonces, el niño puede hacer un apnea de 2 a 3 minutos a lo considerable y luego va a tratar de responder. Entonces, lo que va a hacer es activar su sistema de respiración. Va a comenzar lo que es jadear. Entonces, va a jadear, y hasta que llega a su último jadeo. Y en su último jadeo va a venir luego un apnea secundaria. Y como se va a expresar eso tanto en la frecuencia cardíaca, en la gasometría. Entonces, ¿cómo va a responder? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria va a aumentar y luego va a comenzar a descender. La hipoxemia va a haber elevación del PCO2, hace eso también que se active el sistema y comienza el jadeo mismo. Pero no va a ser suficiente. El gasto cardíaco baja, va a haber, la tensión arterial también va a bajar, el flujo sanguíneo, todo comienza a descender. El pH comienza a bajar, el PO2 también, y el PCO2 luego va a aumentar. Y en el apnea secundaria es donde que nosotros vamos a evidenciar lo que es el daño cerebral, y cada segundo es vital. Es importante saber que el minuto 10, ya que ese minuto es importante porque de acuerdo a ese minuto es lo que se va a iniciar, comienza lo que es la reanimación. Y la frecuencia cardíaca va a comenzar a aumentar por las compresiones. En el cuadro se ve que ya se eleva, pero es por las compresiones que se va a dar al flujo sanguíneo al realizar el RCP, y ese pasaje de oxígeno por el pulmón hace que se oxigene, entonces va a mejorar el pH, el pH se va a volver más alcalino, va a bajar la PCO2, y esto va a corresponder a que la frecuencia respiratoria incremente. Entonces es importante tener en cuenta estos 10 minutos. Es el tiempo máximo que debe durar al realizar el RCP neonatal. Entonces, la Sociedad Americana de Pediatría refiere que máximo es de 10 minutos, porque mientras más pasa, va a haber más marcado el daño cerebral por la asfixia cerebral. Ya, y esta es lo que va a generar daño en el cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otro término es lo que se usa es la depresión. En el recién nacido, que no luce vigoroso al nacer, que no inicia respiración espontáneamente, paro respiratorio, apnea. Entonces, un recién nacido puede nacer deprimido, pero eso no quiere significar que tenga asfixia. Entonces, las causas de la depresión puede ser la propia asfixia, la prematuridad, alguna droga que se esté usando, alguna enfermedad neuromuscular, malformaciones congénitas, sepsis, traumas. Entonces, se usa lo que es el APGAR, ya para poder catalogar más que nada. El APGAR fue introducido por la doctora Virginia Apgar en 1952,
Y nos ayuda a ver la condición de recién nacido luego del parto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces va a describir la condición del recién nacido luego del parto, su cambio entre el primer minuto y los 5 minutos. Es un índice de las respuestas a lo que es maniobras de reanimación. Principalmente esto no nos mide la asfixia, nos mide cómo el recién nacido se adapta a lo que es la vida extrauterina. Ya, entonces, nos sirve. Ahí se valora el Apgar y de acuerdo a eso vamos a ver si está en depresión o no está en depresión. Se puntúa, tenemos el ítem de frecuencia cardíaca, de movimientos respiratorios, de tono muscular, irritabilidad refleja y la coloración de piel. Por favor, doctora, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva? Ya, y de acuerdo a los puntos, cero es que no hay, que es negativo, que es ausente, por ejemplo, en frecuencia cardíaca. 1 es cuando ya es encuentro 100 latidos por minuto. 2 es cuando es lo ideal. Entonces, sí, sin depresión al primer minuto, el Apgar va a tener de 7 a 10 puntos. Y una depresión moderada estaríamos hablando de 4 a 6 puntos. Y una depresión severa de 1 a 3 puntos. El test de Apgar en sí no nos va a predecir la mortalidad neonatal ni el riesgo de parálisis cerebral, pero es útil, es muy útil para predecir más o menos la morbimortalidad. Bueno, y cuando pasa los 5 minutos tenemos depresión recuperada. Si el Apgar a 5 minutos ya está más de 7 puntos, una depresión recuperación intermedia si el Apgar a 5 minutos es mayor de 4 a 6 puntos, y depresión de recuperación lenta si el Apgar a los 5 minutos, bueno, es menor a 3 puntos. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces el Apgar principalmente sirve para saber cómo nació el niño, cómo respondió a nuestras maniobras, cómo quedó, para saber cuándo parar la reanimación. Bueno, sirve más o menos de pronóstico. Por ejemplo, en esta foto es un neonato que principalmente llama la atención su postura. Hemos mencionado, normalmente el niño tiene que estar en una cuadriflexión. Y en este caso solamente está flexionado lo que son los miembros superiores. Entonces nos está indicando que posiblemente haya una encefalopatía. Ya, siguiente diapositiva. Ya, la asfixia tiene unos criterios, y eso es dado por la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y han establecido 4 criterios de diagnósticos, ¿ya? Que es la gasometría del cordón umbilical con un pH de 7 o menos, la clasificación de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos, y datos clínicos de encefalopatía hipóxica isquémica y evidencia bioquímica de disfunción orgánica múltiple. Hay que recordar que la asfixia, hemos dicho que es un desequilibrio del flujo de sangre al cerebro. Entonces va a haber una alteración en este equilibrio. Entonces va a haber una disminución de hipoxia isquémica y que va a ocasionar una lesión. Entonces va a presentar una manifestación clínica de una encefalopatía fetal. Y bueno, va a depender, va a haber diferentes grados y va a haber diferentes severidad. Entonces siempre hay que ver cómo si el bebé está llorando, la postura y todo ello para evaluarlo. El sistema nervioso central es donde se va a producir el mayor daño, y es muy importante por sus consecuencias en lo que es la mortalidad y sus secuelas. Y principalmente es eso. Entonces, definimos la asfixia perinatal con estos 4 criterios. Y es una agresión producida al feto recién nacido al momento del nacimiento. Y es principalmente disminución del intercambio gaseoso materno-fetal, hay descenso de oxígeno en sangre, y es asociada habitualmente con elevación de hipercapnia y disminución del flujo sanguíneo. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, si no
cumple todos los criterios, estamos hablando de una depresión neonatal, como habíamos mencionado. Las causas de lesiones hipóxicas isquémicas a veces son únicas, son mixtas, pero su etiología pueden dividirse en maternas, placentarias, cordón, fetales, neonatales. En maternas, por ejemplo, puede pasar cuando hay una hiperactividad uterina, cuando se usa, por ejemplo, oxitocina o en el mismo parto precipitado, cuando hay un problema de la tensión arterial, en hemorragias o cuando se utiliza una anestesia regional o medicamentos que bajen la presión. El tipo de parto, si es un parto prolongado o alguna desproporción cefalopélvica. Enfermedades generales, hipertensión crónica inducida por el embarazo, diabetes crónica, diabetes gestacional, o síndromes hipertensivos del embarazo. Por eso es muy importante conocer al paciente, porque de acuerdo a sus factores de riesgo, uno ya tiene que prepararse en el parto, si sea diabética o hipertensa, para estar pendiente en caso se necesite hacer un RCP. Bueno, placentarias, desprendimiento prematuro de placenta previa, desgarro placentario del cordón, circular del cordón, prolapso del cordón. Causas fetales, puede ser la anemia hemolítica o problema de transfusión feto-materna, bloqueos, macrosomías gemelares. Y propio del neonatal, una inmadurez pulmonar, la prematuridad, la depresión del cerebro respiratorio, obstrucción de vía aérea o dificultad de expansión pulmonar por hipoplasia pulmonar, un derrame pleural o alteraciones musculoesqueléticas. Bueno, esas son las posibles causas. Hay otra también que lo dividen lo mismo con maternos, fetales, placentarios y por el mismo trabajo de parto. Si hay taquisistole, hipertonía, bueno, si es parto precipitado, una frecuencia cardíaca fetal anormal. Siguiente diapositiva. Bueno, en la etiopatogenia, como hemos hablado, es un fallo en el intercambio gaseoso que lleva a las siguientes alteraciones metabólicas: hipoxia, acumulación de CO2 y acidosis progresiva, que van a resultar en daño principalmente del cerebro, pero también puede ser de otros órganos. Es un evento hipóxico, el feto en neonato presenta taquicardia, hipertensión, pero luego a los pocos segundos va a presentar lo que es la bradicardia y va a dañar las células. Entonces, cuando nace el bebé con depresión, pronto va a haber bradicardia, cianosis, y lo que se tiene que hacer es reanimar, darle sus ventilaciones positivas, masaje cardíaco, si su frecuencia cardíaca es menor a 60. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, bueno, va a haber la hipoxia va a ocasionar isquemia, va a haber un daño celular y va a haber un cambio de las membranas celulares. Entonces, el calcio intracelular va a activar las enzimas citotóxicas, que luego va a destruir el ADN de la membrana celular y se va a generar inflamación y creación de radicales libres. Entonces, también va a haber entrada de sodio y lo que va a generar es un edema celular. Y eso es lo que va a causar el daño. De acuerdo, bueno, puede haber daños que son agudos, si es que es un prolapso de cordón, una ruptura uterina, una vasa previa o algo que es gradual intermitente, va a dañar algunas zonas del cerebro. Si es algo agudo, va a dañar a la sustancia gris, al tálamo, a los núcleos, al tronco cerebral. Y bueno, si es algo gradual o intermitente, se va a dañar a la sustancia blanca, a las zonas parasagitales. Y va a haber manifestaciones que son multisistémicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es lo que le estaba mencionando. Siguiente. Bueno, hay cambios celulares. Va a haber una injuria primaria y luego una injuria secundaria que es posterior.
Entonces, es una falla de bomba de las membranas, va a haber entrada de sodio y agua a nivel intracelular, y eso es lo que va a hacer causar un edema y que va a ocasionar muerte celular por necrosis. Es algo irreversible. También va a entrar el calcio que mencionó al intracelular, va a haber activación enzimática y eso va a aumentar los radicales libres, el glutamato, el óxido de nitroso. Y la injuria secundaria, eso se va a ver en el daño que va a haber en lo que es la mitocondria. Y en la mitocondria va a haber cambios circulatorios e inflamatorios, va a haber daño cerebral y también va a haber muerte pero celular, pero ya no por necrosis, sino ya por apoptosis. Bueno, siguiente diapositiva. Ya en los cambios respiratorios hemos primero hablado de lo que es respiración rápida, luego va a haber el apnea primaria, luego va a haber el jadeo y luego va el apnea secundaria. Y de acuerdo a ello, va a haber cambio en que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, en el apnea primaria, la frecuencia cardíaca va a bajar, la presión se va a mantener constante, y luego para el apnea ya secundaria va a haber una hipotensión y una hipotonía, y acá hay la acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Doctora Anabel, ya. Bueno, va a haber cambios circulatorios al haber el apnea va a haber una redistribución del débito cardíaco. Entonces, al disminuir, lo que se va a tener que priorizar es aumento relativo del flujo a lo que es el cerebro, corazón, glándulas suprarrenales, y va a haber disminución en el tema de pulmón, riñón, intestino y músculo esquelético. Entonces, va a haber una disminución de la resistencia vascular al cerebro y al corazón, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica por efecto de algunas hormonas, adrenalina, noradrenalina. Se va a dañar lo que es el riñón, va a haber disminución de oxígeno al cerebro, disminución de la presión arterial, disminución de la presión ventricular. También va a haber cambios metabólicos. El metabolismo de lo que era aeróbico va a pasar a un metabolismo anaeróbico. Va a aumentar el consumo de la glucosa, va a disminuir la producción de energía y va a aumentar lo que es el ácido láctico tisular, haciendo un metabolismo anaeróbico, dado que no hay oxígeno. Y eso lo que va a hacer es va a aumentar las transaminasas y enzimas cerebrales y cardíacas, aumento de la ACTH, las catecolaminas, y va a haber retención nitrogenada, aumento de la creatinina sanguínea, va a disminuir la glucosa y el calcio sanguíneo. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, en total, la asfixia es cuando hay una transición anormal de la vida intrauterina a extrauterina. Entonces, el feto, el intercambio gaseoso se da por la placenta, y ya cuando uno nace es por el pulmón. Los alvéolos al inicio estaban llenos de líquidos y luego cuando ya uno nace se expande con el aire. Entonces, este paso que se da a través del canal de parto, por el aumento de presiones. Entonces, cuando hay una transición errónea, como de repente vasoconstricción pulmonar, disminución del gasto cardíaco, empezamos a hablar de lo que es la asfixia perinatal. Siguiente, por favor. Y bueno, hemos hablado, entonces, importante es recordar los 4 criterios: gasometría del cordón umbilical con pH de 7 o menos, la calificación del Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos, y signos de encefalopatía. Ya, entonces, bueno, la resistencia a algunos cambios hipóxicos es significativamente importante en el feto. Hay que recordar que, por ejemplo, ellos tienen mayor número de eritrocitos, presentan una elevada proporción de hemoglobina fetal, una elevada frecuencia cardíaca, baja tasa de metabolito de los tejidos, tienen reserva fetal de su sustrato de glucógeno, la facilidad de poner en marcha un metabolismo anaeróbico que va a permitir liberar energía en casos de hipoxia. Eso es lo que le ayuda.
Bueno, ahora lo que vamos a... Siguiente diapositiva, por favor. Lo que va a generar en cada sistema. Por ejemplo, en el aparato respiratorio, la hipoxemia, la acidosis que se produce en las asfixias, lo que va a ocasionar es una vasoconstricción de vasculatura pulmonar. Va a haber aumento de la resistencia de la arteria pulmonar, entonces va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda. Lo que va a ocasionar es una disminución del surfactante, un edema, una hipoventilación central, por la depresión del sistema nervioso central, haber eliminación de meconio, puede haber aspiración pre o postnatal, alteración de las prostaglandinas, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Ya. Además, también la hipoxia siguiente va a afectar la contractibilidad del miocardio y la dilatación de causando lo que es una hipotensión, por lo que a veces va a ocasionar luego una redistribución del flujo sanguíneo, una isquemia selectiva, el isquemia miocardia que puede llegar a un shock cardiogénico, una necrosis miocárdica, una insuficiencia tricuspidia, hipervolemia, aumento de la presión pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, puede haber un síndrome de lo que es hipertensión pulmonar. Y se va a ver en polimnia, en taquicardia, cianosis, un soplo sistólico parasternal por regurgitación. También daña lo que es el intestino, siguiente diapositiva por favor, y el riñón. Y entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución del tránsito intestinal, va a haber úlceras por estrés, necrosis intestinal, enterocolitis necrotizante, y en el riñón va a haber necrosis tubular aguda, depósito de hemoglobina, parálisis vesical y alteraciones del sistema renina-angiotensina, que se va a evidenciar en la oliguria, retención nitrogenada y la hipertensión arterial. Y bueno, y principalmente lo que daña va a ser el sistema nervioso central, la hipoxia, la hipercarbia, el óxido nítrico aumenta el flujo vascular, entonces va a haber una vasodilatación cerebral, va a haber acúmulo de ácido láctico, va a disminuir el pH cerebral. Entonces, por sí solo, el cerebro va a perder la capacidad de autorregularse, y entonces vamos a ver los signos, una hipotonía leve, abolición de reflejos, compromiso de la conciencia, vamos a ver convulsiones, movimientos útiles tónicos clónicos, con reactividad pulmonar. Mientras más, mientras más temprano sean las convulsiones, nos quiere decir que la asfixia ha ocurrido de repente más antes. Y bueno, eso también nos menciona el pronóstico cuando hay convulsiones en los pequeños. Siguiente diapositiva. Bueno, en las siguientes diapositivas se observan las manifestaciones multisistémicas. Ya en resumen, lo que vemos en el sistema nervioso central, lo que es parálisis cerebral infantil, encefalopatía hipóxica isquémica, encefalopatía neonatal, cardiovascular, la isquemia miocárdica, la necrosis. En el sistema respiratorio, la depresión respiratoria, el síndrome de aspiración de meconio, la hipertensión pulmonar persistente. En el sistema renal puede haber necrosis tubular aguda, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, trombosis de venas renales, insuficiencia renal aguda. En el sistema digestivo, úlcera de estrés, necrosis intestinal, enterocolitis necrotizante, y en el sistema endocrino y hematológico puede haber coagulación intravascular diseminada, elevación de las transaminasas. Bueno, siguiente, por favor. Ya, la encefalopatía hipóxica isquémica es un término clínico que describe un nivel de conciencia alterado en el momento del examen. Acá vamos a ver una injuria cerebral debido a hipoxia o isquemia que se evidencia por medios bioquímicos, electrobioquímicos, electrofisiológicos, neuroimagenológicos, o patológicos. Ya, este es un síndrome neurológico, ya, entonces ocasionado, como su mismo nombre dice, por la falta de suministro de oxígeno y de la perfusión cerebral. Por otra parte, la parálisis cerebral infantil es un síndrome motor causado por alteraciones en el desarrollo temprano del cerebro.
Entre estas, ocasionadas por la misma encefalopatía hipóxica isquémica. La gravedad de esta encefalopatía ocasiona una elevada letalidad, que llega a ser casi 50% en el primer mes de vida. Hay que mencionar que la PCI por asfixia perinatal se presenta en 1 de cada 12.500 recién nacidos vivos, y en los niños prematuros la frecuencia es de 1 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, un poco de... Bueno, hay una clasificación, se clasifica la hipoxia isquémica según la clasificación de Sarnat en 3 estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y eso se ve mediante signos: nivel de conciencia, tono muscular, postura, reflejos tendinosos, mioclonías, reflejo de Moro, pupilas, las crisis convulsivas y electroencefalograma. Es muy importante ver el estado de atención del paciente para verlo y valorar. Por ejemplo, en estadio 1, si está hiperalerta, pertenece al estadio 1. En un estadio 2 va a estar letárgico, en un estadio 3 va a estar en coma, en estupor. El tono muscular también, estadio 1 que es casi leve, es normal, en un estadio 2 va a estar hipotónico y en un estadio 3 es flácido. La postura en un estadio 1 es normal, en un estadio 2 está flexionada, en un estadio 3 lo vamos a encontrar descerebrado. Y los reflejos va a estar hiperactivos, y hay reflejos bien abolidos, es que hay más daño cerebral. Igual los reflejos primarios de Moro van a estar fuerte, y en el estadio 3 va a estar ausente. Las pupilas, las crisis convulsivas ya se ven ya cuando es estadio 2, estadio 3. Y los electroencefalogramas, que es para valorar, en un estadio 1 va a estar normal, en un estadio 2 va a estar bajo, voltaje cambiando la actividad convulsiva, y en un estadio 3 va a haber sus presiones isoeléctricas. Y la duración también, en un estadio 1 va a durar menos de 24 horas, en un estadio 2 de 1 a 14 días, y en un estadio 3 de días a semana. Y el pronóstico va a depender. Si es 1, es un pronóstico bueno; si es 2, es variable; y estadio 3, bueno, significa que hay un déficit neurológico importante que puede conllevar a lo que es la muerte. Ya, siguiente. Ya, entonces, es importante ver la asfixia como va a ocasionar lo que es las secuelas neurológicas, que son muy importantes. Entonces, se evidencia siempre la acidosis metabólica intraparto si el pH es menor de 7 o el déficit de base es mayor a 12, el inicio precoz de la encefalopatía neonatal moderado severa, que estamos con el criterio de Sarnat, si es 2 o 3, la parálisis cerebral, la cuadriplegia espástica, parálisis cerebral y cinética. Bueno, los criterios no específicos pueden ser los eventos centinelas, que son los eventos que ocurren antes o durante el parto, que nos va a referir que hay un factor de riesgo importante. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta, una preeclampsia, deterioro súbito o sostenido de la frecuencia cardíaca fetal, generalmente tras el evento centinela, la puntuación del Apgar entre 0 a 6 después de los 5 minutos de vida, la evidencia de disfunción multiorgánica precoz, evidencia de alteración cerebral aguda mediante técnicas de neuroimagen. Siguiente, por favor. Ya, bueno, las manifestaciones clínicas según su gravedad de la encefalopatía hipóxica isquémica. Acá vamos a dividirla en 3, como mencionadas: sería leve, moderada y severa. Es lo mismo que mencionamos hace 2 cuadros, pero ahí aquí se puede observar, bueno, las manifestaciones clínicas en cada uno global. Por ejemplo, en un niño que es leve, con un Sarnat 1,
la hipotonía, hay hipotonía global, pero las respuestas van a ser normales o disminuidas y hay reactividad. Ahí puede ser normal, los reflejos pueden estar aumentados. En cambio, en lo que era severa, ya estaban todos los reflejos primitivos y estaban ausentes. Siguiente, por favor. Es muy importante el uso de las imágenes, en este caso la resonancia magnética. Entonces, podemos observar en la primera semana lo que es el edema, el hinchazón cerebral, va a haber una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris con la sustancia blanca en las primeras 48, 72 horas, igual de la rama posterior de la cápsula interna, va a haber una señal anormal en los ganglios basales y en el tálamo al final de la primera semana. Y en la segunda semana vamos a encontrar una pérdida de la intensidad de la señal normal en la rama posterior de la cápsula interna, también de los ganglios basales y el tálamo. Hay un resalte cortical alrededor de la cisura de Rolando, la cisura interhemisférica y la ínsula, y lesiones lo que es en el tronco del encéfalo. Y hay que siempre diferenciar, hay diagnósticos diferenciales de la encefalopatía hipóxica isquémica. Puede ser debe ser una encefalopatía hemorrágica o traumática, o encefalopatía también puede ser por una causa metabólica, o causa infecciosa, o por intoxicación. Entonces, ahí se diferencia y se observa eso viendo el examen físico y el inicio de la disfunción neurológica y la disfunción multiorgánica. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva se ve este diagnóstico diferencial que estaba mencionando. El primero es el propio, el perinatal, donde se encuentran los criterios que habíamos mencionado, lo que podíamos encontrar en el examen. El otro es la encefalopatía hemorrágica o traumática. Y bueno, el inicio, los signos que son diferentes, hay otra deformación, bueno, en este caso de sangrado umbilical, venopunciones, encefalopatía metabólica, va a haber antecedentes de convulsiones fetales hiperglicemia no cetónica, o la disfunción multiorgánica. Siguiente. Y este es otro, encefalopatía por intoxicación, encefalopatía infecciosa, que son otros tipos de encefalopatías. Entonces, para hacer el diagnóstico y, ayudar a manejar el tema, nos podemos ayudar con lo que es la clínica y algunos exámenes. Es importante considerar que para el estudio podemos usar enzimas como la deshidrogenasa láctica, también la creatinina fosfoquinasa, especialmente lo que es la difracción miocardio-cerebro. Son poco específicas, pero van a dar idea también a lo que es daño cerebral. También a veces usan la troponina I, que es el estándar para calificar si hay una miocardiopatía hipóxica, pues se eleva durante la isquemia y va a aumentar durante la reperfusión. Y bueno, como hemos visto, las imágenes por resonancia magnética requieren tiempo. En las primeras 72 horas del evento de hipoxia, vamos a observar, como hemos dicho, el edema, el estado de mielinización, que eso no se puede ver a veces con una simple TAC. Y bueno, en la fase aguda se ve como hiperintensidad, pero en fase crónica se aprecia una hipointensidad. También lo que son propiamente las imágenes, bueno, también el electroencefalograma, que permite dar seguimiento a los daños encefálicos, por lo que siempre es recomendable obtener al menos uno en los primeros días, y podemos valorar luego como pronóstico si va a haber una mejoría, lo que es en el patrón encefalográfico después de la primera semana, nos puede augurar que está mejorando el paciente. En cambio, si, bueno, comienza a continuar presentando los patrones así de espigas, de supresión, quiere decir que es un mal pronóstico. Y bueno, potenciales evocados, la ecografía cerebral, las interleuquinas,
el factor necrosis tumoral. Todo ello ayuda para poder hacer un diagnóstico. Y bueno, y para el tratamiento hay que recordar que, bueno, es algo, ante todo hay que prevenir, entonces siempre hay que identificar al feto que sufre o que puede sufrir lesiones de acuerdo a lo que es de acuerdo a los factores de riesgo que se va a ver en los controles prenatales. Y el tratamiento es más o menos es mantener la hemodinamia. Hay que mantener dentro de lo normal lo que es la tensión arterial para evitar que caiga el flujo sanguíneo, principalmente cerebral. Entonces, vamos a reanimar inmediatamente, como hemos dicho, para que no haya daño cerebral. Hay que mantener una oxigenación suficiente, mantenimiento de una perfusión suficiente, hay que corregir lo que es la acidosis metabólica, mantener un nivel normal de glucemia, controlar las convulsiones, prevención del edema cerebral. Bueno, entonces hay que, bueno, se puede lograr eso con uso de, por ejemplo, vasos dilatadores, dopamina, o estimulando ya sea el inotropismo con la dobutamina. También el gasto urinario, los electrolitos séricos tienen que estar siendo monitorizados. La oliguria se maneja inicialmente algunos con cristaloides para tratar la hipovolemia. Y bueno, y como mencioné con la dopamina para mejorar lo que es el flujo esplácnico. Y si en caso hay daño y se formó lo que es una necrosis tubular aguda, se deben restringir los líquidos a aproximadamente 2/3 de los requerimientos. Y bueno, la ventilación, y mantener oxigenación adecuada mediante la administración de oxígeno y ventilación mecánica en caso de insuficiencia cardiorrespiratoria. Entonces, el neonato que ha tenido asfixia se puede beneficiar también por la aplicación temprana de lo que es el surfactante, debido al riesgo de hipertensión pulmonar y la deficiencia de surfactante que tiene. Bueno, la restricción de líquidos, como hemos mencionado, mantener la glicemia y la calcemia. Siguiente, por favor. Bueno, también controlar lo que es la acidosis metabólica, el uso de cardiotónicos, evitar la hipotensión, pues hay que tener un monitoreo continuo de lo que es la presión arterial. Y bueno, lo importante también es la neuroprotección. Lo más importante en el manejo es proteger principalmente el cerebro del neonato. Entonces hay que reducir el edema cerebral, mantener la glucemia en concentraciones normales, y bueno, y usar lo que son los convulsionantes. Principalmente el convulsionante de elección cuando son neonatos es el fenobarbital. Como se inicia con 20 a 40 microgramos por kilogramo mililitros como dosis de impregnación. Y si no se controla, bueno, se agrega la fenitoína. Siguiente, por favor. Ya, entonces hay que controlar, como se menciona, lo que es el edema cerebral. ¿Ya? Y también se puede usar inhibidores de removedores de radicales libres, como el allopurinol, el oxipurinol, que va a proteger al cerebro inmaduro. Bueno, eso se vio en ratas, en un estudio de ratas que protegía el cerebro inmaduro. Antagonistas de aminoácidos excitatorios bloquean la acción del glutamato a nivel de los receptores postsinápticos. Ya, entonces, bueno, el empleo que estamos usando, por ejemplo, uno es el fenobarbital, es como profiláctico. No es que vaya a reducir, bueno, las posibilidades de crisis convulsivas, pero se dice que puede disminuir lo que es secuelas al año y a los 3 años de edad. Y bueno, estos dos últimos se han probado en animales, el allopurinol, que disminuye lo que es inhibe lo que es la santina oxidasa para inhibir la producción de radicales libres. Se ha observado una disminución en sangre y mejoró la actividad eléctrica en algunos, según los estudios. Y bueno, últimamente se está hablando mucho
siguiente diapositiva, bueno, de lo que es de lo que es la hipotermia cerebral, que ha mencionado un gran apoyo. Esto se hizo, bueno, en los años casi 1962, esto se dio en un estudio de recién nacidos con asfixia, y fueron manejados mediante hipotermia inducida. Entonces, posterior a ellos se siguieron estudiando, lo inmersían en agua fría, y algunos comenzaron a tener respuestas favorables. Pero como no tenían buenos criterios, a veces también había mortalidad. Entonces, actualmente la hipotermia es una forma de, y tiene sus criterios, algo para que contribuye a lo que es suprimir principalmente lo que es la apoptosis de las células cerebrales en desarrollo, pero no evita la muerte celular por necrosis, ya, pero contribuye a suprimir lo que es la apoptosis celular. Siguiente. Entonces, siguiente diapositiva. Vamos a ver, bueno, el estado, bueno, este es un algoritmo, que se ve cómo son candidatos los niños que tienen asfixia perinatal para usar lo que es la hipotermia. Entonces, primero que nada, se evalúa al nacer, y si, bueno, tiene el pH menos de 7, y ya, en las primeras 6 horas de vida, se monitoriza todo ello. Entonces lo que se va a desear es activar el código de lo que es hipotermia. Entonces, principalmente cuando hay que apagar, o sea, bajar todo lo que normalmente se hace como prender el incubador. Entonces, apagamos todas las fuentes, y se trata de que esté entre 34 y 36 grados. Evitar que sea menos, se maneja entre 34 y 36 grados. Entonces se activa lo que es el código de hipotermia. Entonces, siguiente diapositiva, se va a situar al recién nacido en un lecho, ya no va a estar prendido, va a estar apagado. Se va a monitorizar constantemente lo que es la frecuencia respiratoria. Se va a monitorizar la temperatura central, que va a ser la rectal, de forma continua o cada 30 minutos, y se va a usar la escala para detectar qué tipo de encefalopatía es, si no despierto o eso se mantiene alerta. Y bueno, entonces hay que evitar los factores agravantes. Entonces, ¿cuáles son los factores agravantes? En este caso sería la hipertermia, la hipocardia, la hipoglicemia, la hipotensión. Ya, entonces, se va a monitorizar también con un electroencefalograma lo que son los patrones normales, para detectar si va a ser alguna crisis convulsiva. Entonces, si el pequeño tiene una edad gestacional mayor de 35 semanas y menos de 6 horas de vida, entonces está, bueno, indicado. Entonces se inicia con una hipotermia activa, de forma pasiva. Entonces, para ello se realiza lo que es la gasometría, la glucosa, todo antes de empezar. Se estabilizan los signos vitales y se inicia la hipotermia, tratando de que no sea tener una temperatura central entre 33 y 36 grados centígrados. Ya, y eso es lo que en algunos centros se está realizando actualmente para ayudar a que no haya apoptosis celular, apoptosis celular. Entonces, al reducir bueno, la temperatura, vamos a reducir lo que es el metabolismo cerebral, lo que va a preservar los compuestos de alta energía, va a disminuir la acidosis celular, además reduce las despolarizaciones y acumulación de neurotransmisores excitatorios, también va a suprimir la liberación de radicales libres, reduce la producción de óxido nítrico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que actualmente, bueno, se está viendo que va bien. Y es que hay que iniciar siempre temprano, o sea, entre los 90 minutos y, bueno, 5 horas del evento. Ya, y la duración entre 48 y 72 horas.
Entonces hay que mantenerlo dentro, algunos dicen entre 32 y 34 grados centígrados, ya que también si bajamos más la temperatura, igual va a haber un daño cerebral. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Miriam, por tu exposición. Es un tema amplio y complejo. Bueno, es un tema también importante ya que tiene una alta mortalidad y nos trae muchas secuelas neurológicas, ¿no? Que incluso nosotros los de pediatría vemos, ¿no? Solamente quería recalcar unas cuantas cosas, ¿no? Importante recordar los criterios, ¿no? Que tiene que ser una gasometría de cordón umbilical con un pH menor o igual a 7, un Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos, los datos clínicos de encefalopatía hipóxica isquémica que se clasifican según el score de Sarnat que nos presentaste anteriormente, y evidencia bioquímica de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Y eso lo hacemos con la ayuda del laboratorio, ¿no? Viendo, no sé, las funciones hepáticas, ¿no? Con el perfil de coagulación, el TGO, TGP, también la parte de la musculatura, ¿no? Cardíaca, ¿no? CK, CPKMB, ¿no? También en la función renal, la urea, la creatinina, también una ecotransfontanelar, la glucosa, el calcio, ¿no? Todo eso nos ayuda, ¿no? Y como bien dijiste, ¿no? El score de Apgar no nos sirve para definir exactamente asfixia, sino para ver la adaptación de recién nacido al medio extrauterino, ¿no? No sé si el doctor Gutiérrez tendrá algo más para agregar o algo para aclarar, quizás algo que quisiera compartir. Buenas noches. Ante todo, felicitar a Miriam por la exposición. ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Bueno, básicamente asfixia, como ustedes lo han dicho, es una de las causas de mortalidad en neonatos. Tener mucho cuidado con estos niños que nacen asfixiados. Tenemos los antecedentes, ya podemos prever si un niño va a venir asfixiado o no. Desde el parto ya podemos ver eso. No, madre que se demora, expulsivos prolongados, líquido verde espeso, ya piensen de que ese niño de alguna manera va a tener un mecanismo de hipoxia. Irse adelantando a los hechos. ¿Cómo darse cuenta? Es fácil, ¿no? Como el Apgar, como le decía, como decían ustedes, ¿no? Todo niño que mantenga un Apgar menor de 3 a los 5 minutos es un niño ya potencialmente asfixiado. ¿Ya? Que se recupere o no, pero ustedes vean a los 5 minutos. Si a los 5 minutos mantiene su Apgar menor de 3, definitivamente ya piensen en su cabecita que es un niño asfixiado. No se olviden, como decía, bueno, Anabel, no sé, Anabel me decía lo de la toma del cordón umbilical. Por favor, no se está tomando cordón umbilical, muestra de sangre, es importante. Todo niño que tenga un Apgar menor de 3 años hay que tomarle una muestra de cordón umbilical para mandar una primera gasometría. Es importante para nosotros porque eso define prácticamente un 50% del diagnóstico. Porque si en la gasometría encontramos un pH menor de 7 con un exceso de base mayor de 12, olvídense, ese niño es un asfixiado. Ya después vendrán todos los exámenes bioquímicos y toda la clínica que se va a aparecer. No aparece al momento, porque al momento el bebé está todo deprimido, así que no van a poder ver nada. Eso aparece a las horas, ¿no? Pero con una buena gasometría y valorando el Apgar, ustedes ya tienen un niño potencialmente asfixiado. Todo lo demás es lo que ustedes han mencionado, ¿no? El manejo, la clínica que va a aparecer, el Sarnat es importante, y evaluarlo ya cuando el niño ya está hospitalizado, Sarnat 1, Sarnat 2, Sarnat 3, porque eso define su pronóstico. Ya no es igual que un niño tenga un Sarnat 1 que un niño que está completamente en coma, porque la mortalidad va a ser mucho mayor. Algo que aportar, no se olviden de que actualmente ya está lo de la hipotermia terapéutica. Ya todos esos niños que nacen completamente asfixiados, lo que hacemos, apagamos la incubadora, la apagamos completamente, inclusive le ponemos mantitas o bolsas de hielo para que el niño mantenga una temperatura entre 32 y 35 grados, que es lo ideal para proteger el cerebro. Siempre monitoreando, olvídense la presión arterial, cuidado porque esto puede producir hipotensión. Siempre manejando todo el monitoreo completo del niño, pero ya se está usando la hipotermia. No es lo ideal, porque lo ideal es usar las mascaritas que hay ahora. Son unas mascaritas que se ponen en la cabecita y que al niño le irrigan el agua helada. Esa es una máquina especial, una máquina de hipotermia, ¿no? Que mide el flujo renal, el flujo cerebral, es una máquina excelente. Eso no lo hay. Pero ya pueden ayudarlo apagando el incubador y colocando las bolsitas de hielo y monitoreando al niño, ¿no?
Eso es lo que prácticamente se puede decir en asfixia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, si tienen alguna pregunta, háganos saber, ¿no? Al doctor, para que el doctor Gutiérrez los pueda resolver. ¿Ninguna? Bueno, parece que no hay preguntas, no hay dudas, todo ha quedado aparentemente claro. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por habernos acompañado el día de hoy, y también muchas gracias, Miriam, por tu exposición. Ya el próximo viernes continuaremos con las charlas de neonatología, y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, buenas noches.